Elías de Vida. Buenos días, amigos. Sí, precisamente hoy día tenemos una institución que tiene que ver con las pensiones alimenticias. La ley la denomina la indexación automática. ¿Pero qué es esto? Me parece medio chino la palabra, ¿no? No, esto es la actualización, si se quiere, automática de las pensiones alimenticias de acuerdo a una tabla, ¿sí? Una tabla que es elaborada ¿por quién? Por el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Esta tabla que es elaborada por este organismo, ¿sí? Tiene que ser elaborada precisamente hasta el 31 de enero de cada año. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio está que en esta tabla, por supuesto, está incrementado, que sumado inclusive el nivel inflacionario que se supone que existe en nuestra sociedad, ¿sí? Se da un incremento automático de las pensiones alimenticias, absolutamente de todas, que este incremento es independiente del derecho que tienen las personas, los alimentantes o los representantes de los alimentados, ¿sí? Es independiente del derecho al aumento de la pensión, al incremento de la pensión o a la disminución de esta, es decir, a las acciones. Esta indexación tiene que darse de manera automática, basada en la tabla que antes hemos hecho mención, es decir, que los jueces de la niñez y de la adolescencia tienen que indexar, es decir, actualizar todas las pensiones que bajo ningún punto de vista tienen que ser inferiores a las tablas que elabora este Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Es menester tener en cuenta que el momento en que una pensión es inferior a esta tabla, el juez, ¿sí? El juzgado tiene que actualizarla, igualarla a esta tabla de una manera automática, sin necesidad de ninguna acción. Es decir, que la persona, el que tiene el beneficio, el beneficiario de los alimentos, no tiene que acudir con ninguna acción para que el juez proceda a realizar este derecho que está consagrado dentro de la ley de la niñez y de la adolescencia. Por supuesto que esto se realizó a propósito de la reforma que hubo en este año, ¿sí? En cuanto al régimen de alimentos. Hay que tener en cuenta que esta indexación automática, como les había dicho, no tiene nada que ver con el incremento, con la acción de incremento de aumento de pensión. Este es un incidente que lo plantea la parte interesada dentro del proceso. ¿Cuándo la plantea? Cuando las situaciones económicas han variado, tanto en la necesidad de los alimentos, así como también en la condición económica de la persona o las personas que están obligadas a prestar este alimento, porque tenemos que tener presente que no solamente es el padre o la madre los obligados a prestar los alimentos. También, de acuerdo con la nueva ley, y por supuesto también lo decía la anterior, la situación es que ahora, en la actualidad, en la misma demanda, en la misma acción, se puede y se debe, sí, coger y enumerar a los obligados subsidiarios. ¿Cuándo? Cuando el padre no está presente, cuando el obligado principal, digo padre porque generalmente es el obligado principal, pero no es menos cierto que también es la madre la que tiene la obligación de prestar alimentos. Cuando hay imposibilidad de prestar estos alimentos, cuando no están fuera del país, cuando están incapacitados, por supuesto, no se les podría demandar una pensión de alimentos, una acción para que cumplan con esta obligación. Entonces, en ese evento necesariamente se debe incluir a quienes, a los abuelos, a los hermanos que han superado los 21 años, estoy hablando de los beneficiarios de los alimentos, en este caso los menores de edad generalmente, porque también pueden ser beneficiarios de los alimentos los mayores de edad hasta 21 años que estén estudiando, o los mayores de toda edad, de toda edad, siempre y cuando tengan una discapacidad que les impida mantenerse por ellos mismos, y por supuesto con el carnet del CONADE, ¿sí? Existía un incremento que se iba estipulando, pero la situación es que antes no existía la tabla. Ahora existe una tabla, y que menos de esa tabla es imposible que se den las pensiones, no pueden ser inferiores a esta tabla, y de existir necesariamente tiene que indexarse, es decir, actualizarse a la tabla. Sí, tenemos llamada. Buenos días, ¿desde dónde nos llama? Hola, buenos días, estoy llamando desde el Valle de los Chillos. Sí, por favor, su pregunta. Bienvenida. Mi pregunta es, yo tengo dos niños de 16 y 17 años, el papá nunca toma,
no sé qué hacer porque nunca le he dado nada. Una pregunta antes de que nos cierre. ¿Usted ha demandado los alimentos? Bueno, vamos a presumir, dice que nunca le ha dado nada. Nunca, claro. Entonces vamos a presumir que nunca ha demandado, porque si hubiera demandado es obvio que aunque sea alguna pensioncita hubiera pasado, o por lo menos alguna vez hubiera ido con sus huesitos a la cárcel por incumplir esta obligación. Lo que dice que los niños tienen 14 y 16 años. Es una lástima y eso es parte de nuestra labor, el coger y difundir que ese derecho, concientizar, mejor dicho, porque la ley se presume conocida por todos, pero no es menos cierto que hay que crear la conciencia, que los alimentos no son derecho de las madres ni de los representantes de los menores. Los alimentos son derechos de los menores y nosotros podemos renunciar a nuestros derechos, pero jamás podríamos hacerlo por los derechos que representamos. Es nuestra obligación hacer cumplir esos derechos, exigir. Feo suena decir, doctor, pero en este caso suena que la irresponsable es la mamá. Por supuesto, no, yo diría par de irresponsables. Ella por no exigir los derechos que tienen los hijos y el otro por olvidarse que tiene hijos, así de facilito. Entonces, claro, en ese evento, lo que ella tiene que hacer, y mire usted, lo que pasa es que nos falta tiempo y no podemos divulgar de una manera más amplia las bondades de esta ley. Ni siquiera necesitan de un abogado para ir a reclamar. Por supuesto que mejor es el patrocinio de un abogado para que les guíe y con los pasos correctos y firmes que deben dar, y otra cosa es que vayan y llenen un formulario que ha creado el Consejo Nacional de la Judicatura precisamente ¿para qué? Para poder acceder a la Administración de Justicia y reclamar este tipo de alimentos. Eso es lo que debió haber hecho la amiga. Desde la calle tenemos una inquietud. Le escuchamos, mi querida amiga, díganos. Señor, mire, yo tengo presentado un juicio de alimentos, pero el señor es un moroso permanente. He solicitado en continuas ocasiones que se le descuente del rol de pagos, pero el juez no me concede. Igual estoy solicitando desde el mes de octubre que se emitió la ley para que se autorice la pensión a la tabla y ahora me dice que tengo que presentar un índice de aumento de pensión. Entonces quisiera, por favor, si ustedes me ayudan, ¿cómo puedo hacer? Encantado. Mire usted, esta indexación es automática. Precisamente el momento en que los jueces o los administradores de justicia no cumplen con los parámetros, con los plazos que establece esta ley, sí, precisamente pueden ser inclusive destituidos de sus cargos en caso de reincidencia. Lo que usted tiene que hacer en este caso, mire, si usted solicita que, si es que el alimentante tiene una pensión fija y, digamos, es un sueldo fijo y tiene una relación de dependencia mediante la cual en un rol de pagos él recibe su mensualidad, y usted está solicitando para que este sueldo, digamos, estos alimentos sean descontados de este sueldo automáticamente, esa es una de las excepciones, ¿sí?, a la regla, que se lo puede hacer y precisamente la ley así lo ampara y así lo estipula. Si es que el juez no le quiere dar paso a eso, por negligencia, quién sabe por qué será, ¿sí? O si es que a lo mejor es el amanuense o a lo mejor por ahí le están haciendo chino. Lo que se tiene que hacer es, en principio, vea, no se haga problema, vaya y ponga la respectiva queja en el Consejo Nacional de la Judicatura. Así de sencillo, no tiene por qué hacerse problemas, ¿sí? Y todo por escrito. Elías de Vida.